Pues bienvenidos a esto que es la Oranea. Hoy 16 de febrero del 2022, siendo las 19 con 3 minutos, 19 horas, 3 minutos. Pido en este momento a todos los asistentes que desactiven sus cámaras y micrófonos para lograr una grabación clara, nítida de nuestro evento, el cual se subirá a nuestro canal YouTube para que lo compartan abiertamente con sus familiares y amigos. Y obviamente le pido a Benito Nasif y Manuel Molano, nuestros distinguidos participantes de esta noche, sigan vigente todo el tiempo. Y ahora vamos agregando más personajes quienes van a moderar este ejercicio el día de hoy. Gracias a todos ustedes, miembros de nuestra asociación, amigos de otras asociaciones como FEN, como Nuricumbo Partners, que participan esta noche en nuestra Oranea. Y también a invitados especiales que nos acompañan y hemos preparado hoy especialmente un tema muy relevante, muy actual, la revocación de mandato. Para esto hemos invitado a dos reconocidos especialistas, los tienen ustedes ahí delante de sus equipos. Ellos son conocedores amplios del tema y nos van a exponer sus puntos de vista, nos van a dar elementos para tener un mejor conocimiento de causa y poder así compartir o influir en nuestra sociedad. Pero antes quiero destacar que el propósito fundamental de nuestra asociación NEA es el que le vaya bien a México. Y buscamos que a través del emprendimiento y la colaboración ética y profesional detonen modelos de negocio que generen riqueza y la distribuyan de manera equitativa. NEA es una organización de amigos y creemos que a través de nuestros periódicos eventos como esta Oranea podremos agregar valor a nuestra sociedad. El formato para nuestro evento de hoy será del tipo panel entrevista, en el que cada uno de los ponentes expondrá hasta por unos 5 o 6 minutos su posición con respecto al tema, para inmediatamente después proceder con una sesión de preguntas y respuestas que será moderada por nuestros estimados Rodrigo Llanos y Armando Nuricumbo, y en la que esperamos que toda nuestra audiencia participe. Para esto les pido que analicen sus preguntas y comentarios a través del chat de GoToMeeting. Sin más, me permito leer en este momento la semblanza y me alegra que todos estemos de acuerdo en leer semblanzas cortas, que ya esas semblanzas kilométricas ya pasaron de moda. Y empiezo con Benito Nasif. Actualmente, Benito, tú eres director de la División de Estudios Políticos del CIDE desde agosto del 2020 a la fecha. También te desempeñas como consultor en asuntos de administración electoral y mejoría de procesos. También eres autor de la columna Voto Particular, que se publica semanalmente en el periódico El Economista. Fuiste electo por la H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para servir como consejero electoral del Instituto Federal Electoral de febrero del 2008 a abril del 2014. Y después como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE, de abril del 2014 a abril del 2020. Tienes un doctorado en ciencia política por la Universidad de Oxford en Inglaterra, de noviembre del 95. Y también te graduaste como licenciado en Administración Pública por el Colegio de México en 1988. Tienes unas publicaciones muy interesantes toda ella. Destaco lecturas sobre el cambio político en México, Fondo de Cultura Económica 2001, que lo coeditas con nuestro también amigo Carlos Elizondo. En términos de investigación, actualmente trabajas en un proyecto de investigación sobre el sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Qué interesante, así como el análisis del comportamiento del votante mexicano a partir de la encuesta nacional postelectoral.
Oye, cuando tengas ya resultados de esa investigación, nos aceptas otra plática para hablar particularmente de esto. Está interesantísimo. Bienvenido, Benito, gracias por estar con nosotros. Y permítame, aprovechando la inercia, presentar ahora la semblanza de nuestro buen amigo Manuel Molano. Él es economista por el ITAM en 1998, maestro en Ciencias de Economía Agrícola por el Imperial College, que eso es en Londres, es la Universidad de Londres, e igualmente por el School of Oriental and African Studies en el 2009. Eso todavía hace más interesante esa maestría, mi buen Manuel. Fuiste consultor, director adjunto. Yo creo que lo de consultor eso no se quita. Entonces sigue siendo consultor. Director adjunto y director del INCO. Quienes no saben lo que es el INCO, es el Instituto Mexicano para la Competitividad, una organización independiente que dice la verdad. ¿Estás de acuerdo? Aunque no le guste a algunos escucharla, pero yo recuerdo en tu actuación ahí en el INCO, esas presentaciones que periódicamente hacías jalaban a mucha gente y pues son tremendamente creíbles y confiables en el mundo de los negocios y economía en México. El tema de competitividad ha ocupado buena parte de tu agenda de trabajo. Eres profesor del TEC de Monterrey, consultor y consejero de empresas. Ganaste en el 98 el premio Banamex de Economía. Y hoy en día escribes los lunes en este periódico que deberíamos de leer más, se llama La Lista. Está muy interesante, yo te prometo que no lo conocía, no me había metido a él, pero ya lo hojeé digitalmente, ya lo manoseé y me encantó. Y los miércoles también escribes en El Financiero. Eres consejero en la Laureate International Universities, en México Unido contra la Delincuencia y este Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, que es el CERC, CERC. Pues bien, Benito, Manuel, bienvenidos. Un privilegio tenerlos en nuestra hora NEA y agradeciendo igualmente la asistencia de todos nosotros. Como comenté, estamos video grabando este evento y lo vamos a subir al canal de YouTube para distribuirlo entre nuestros amigos, familiares. Y sin más, ahora quiero pedirle a Armando Nuricumbo y a Rodrigo Llanos se pongan en escena porque vamos a iniciar con nuestra ponencia. Pero antes, sí quisiera primero, Benito, que nos des un comentario de entrada, le llamamos de posicionamiento al tema, y después, Manuel, te pasaremos el micrófono para que hagas lo mismo y después iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Benito. Muchas gracias, Jesús, por las palabras, por la presentación. Gracias a NEA por la invitación a participar en la hora NEA en compañía de Manuel Molano. Realmente es un gusto, una distinción estar al lado de Manuel en este panel. Nuestro tema de esta tarde-noche es el proceso de revocación de mandato o la consulta revocatoria, también como se le conoce en otras latitudes. Yo empezaría diciendo que esta figura que en un momento más analizaremos con detalle, forma parte de, digamos, la segunda ola de reformas después de la transición a la democracia en México a finales de la década de los 90 y que busca introducir las aspiraciones, perfeccionar nuestro sistema democrático con una serie de reformas
que promueven la participación directa, ¿sí?, de la ciudadanía. Son reformas que buscan complementar nuestro sistema, nuestra democracia representativa, ¿sí?, con esquemas de democracia directa. Y esto significa que son reformas que establecen instituciones, prácticas que esencialmente buscan que el electorado, ¿sí?, sin intermediarios, como pueden ser, por ejemplo, los representantes en el Congreso, o los representantes en los ejecutivos, o los partidos políticos, ¿sí?, haciendo a un lado esos intermediarios, el electorado directamente decida ciertos asuntos, ¿no?, relevantes para la vida política del país, ¿sí? Entonces, estas reformas iniciaron con la introducción de la figura de candidaturas independientes, por ejemplo, que pues le permiten directamente al electorado poner a un candidato en la boleta, ¿sí?, sin que tenga que ser un partido político el que lo postule como candidato y lo ponga a la boleta. En cierta forma le quita a los partidos políticos el monopolio del acceso a la boleta a los contendientes, y abre una ruta paralela por la cual un grupo de ciudadanos, que debe ser un porcentaje de la lista de electores, puede poner a un candidato en la boleta y hacer que compita en las campañas como candidato independiente. Otra medida que se introdujo en esta segunda ola de reformas post-transición a la democracia fue la consulta popular. La consulta popular lo que busca es que el Congreso, ¿sí?, actúe, hacer que el Congreso actúe y se pronuncie sobre ciertos cambios legislativos, y en caso de que estos cambios legislativos, no solo el Congreso, también el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, actúe a petición de la ciudadanía, una petición de la ciudadanía respaldada por cierto porcentaje de participación, ¿sí?, a partir de una consulta, una pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos el primer ejercicio en agosto del año pasado, ¿sí? Otra tercera figura que se introdujo en esta ola fue la iniciativa ciudadana, por la cual un grupo de ciudadanos que represente al menos el 0.13% de la lista nacional de electores puede mandar al Congreso una iniciativa y en principio obligar al Congreso a que dictamine esa iniciativa, ¿sí? El dictamen puede ser favorable o puede ser negativo, pero cuando menos hacer que los representantes en el Congreso se pronuncien sobre un asunto que tiene un respaldo mínimo de la ciudadanía. Y la más reciente, que es la figura de la revocación de mandato, que es el tema de nuestra reunión, de nuestra hora del día de hoy. Es una figura que complementa la del juicio político, ¿sí? Es una figura que se establece para remover a un ejecutivo fallido, ¿sí?, ya sea un presidente de la República, en nuestro caso también un gobernador, ¿sí? La figura que tradicionalmente se ha empleado en los sistemas democráticos, constitucionales, es la del juicio político o impeachment, como se conoce en inglés. En México nunca hemos tenido un caso, ¿sí?, pero lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil también, dos casos traumáticos y exitosos al mismo tiempo.
La figura de la revocación de mandato es, en vez de que sean los legisladores y que sea un procedimiento cuasi judicial en el Congreso, es directamente acudir al electorado y que el electorado determine si el presidente en turno sigue en su cargo o se le remueve, ¿sí? Esencialmente es un mecanismo de remoción del presidente de la República. Esta reforma se introdujo en 2019, ¿sí? Fue una propuesta del presidente actual, del presidente López Obrador, que desde mucho tiempo atrás se había declarado partidario de este esquema de democracia representativa, y requiere de una petición que sea avalada por un 3% al menos de la lista nominal de electores, un porcentaje agregado, y luego que al menos en 17 estados también se presente ese 3%, y el INE es el encargado de verificar que efectivamente la petición tiene ese respaldo, ese número que es aproximadamente 2.800.000 firmas, ¿sí? Y la Constitución establece que para que sea legalmente válido el resultado de una consulta, la participación debe ser de al menos el 40%. Los efectos de una, digamos, consulta revocatoria exitosa establecidos en nuestra Constitución son un poco curiosos, porque si la idea original era quitar a los intermediarios y dejar en manos directamente de la ciudadanía, eso realmente no ocurre, porque si hubiese una participación del 40% en la próxima consulta revocatoria que se celebrará el 10 de abril y hubiese una mayoría a favor de que el presidente López Obrador sea destituido de su encargo, lo que pasaría es que de manera provisional el presidente del Congreso por 30 días asumiría el encargo, y después el Congreso sea quien elija a su sustituto, ¿sí? Es una cosa curiosa porque remueves a un presidente que fue electo popularmente en nombre de la democracia directa, y luego le dejas al propio Congreso que decida, en este caso sería la mayoría de Morena, que decida quién va a ser el presidente sustituto del presidente removido para concluir el periodo. Son las cuatro reformas que he mencionado, desde candidatos independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana y revocación de mandato, han presentado diversos problemas. Voy a enumerar 4 de ellos. Un primer problema es que si se pensaron como instrumentos para que, digamos, quitar a los intermediarios y hacer que el pueblo decidiera, y en realidad es que en los hechos hemos visto que son esos intermediarios, los partidos políticos, el mismo partido político en el gobierno, las que hacen un uso estratégico de estas figuras para sus propios fines. Y en cierta forma hay una manipulación de la democracia directa por parte de los propios intermediarios que quiso hacer a un lado, ¿no? En el caso de la revocación de mandatos, el propio partido en el poder, Morena, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien la promueve, obviamente no para que lo quiten del cargo, no para que lo remuevan, sino para que lo ratifique, ¿sí? En vez de una consulta revocatoria, pues en realidad lo que vamos a tener es una consulta ratificatoria, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto le dé, digamos, energía política nueva al presidente y pueda con esto aprovecharla para sacar adelante su agenda en el Congreso y su agenda política nacional, y hacer que él siga siendo el centro de atención y discusión de la opinión pública, ¿no? Con las otras figuras también ha pasado exactamente lo mismo. Son los partidos políticos
los que las utilizan para sus propios intereses y no hemos visto, digamos, movilizaciones realmente ciudadanas en torno a esas figuras. Segundo problema, ¿sí? Estas modalidades de participación ciudadana han dado lugar a nuevos esquemas de fraude electoral, ¿sí? Avanzamos mucho en la transición a la democracia en erradicar el fraude electoral en las elecciones constitucionales. Pero al meter estos esquemas de firmas que supuestamente grupos ciudadanos empiezan a recabar y que luego el INE verifica, lo que el INE ha encontrado cuando hace su trabajo de verificación es un robo de identidad masivo, ¿sí? Simulación de firmas ciudadanas a partir del uso ilegal de datos personales que los partidos o las instituciones gubernamentales consiguen, por así decirlo, en el mercado negro de datos personales para simular firmas y de apoyo ciudadano a estos mecanismos, como sucedió con la consulta popular, perdón, con la consulta revocatoria del presidente López Obrador. El INE encontró que de las firmas que ya habían sido depuradas, porque las habían encontrado, los datos los habían encontrado en el padrón electoral, ¿sí? De cada 4 firmas, ¿sí? En el estudio muestral que hizo, en la encuesta a partir de un estudio muestral, eran firmas que el ciudadano no reconocía que había hecho, ¿sí? Es un porcentaje bastante alto. Ha sido más alto en casos anteriores, pero todavía el 25% es altísimo. Otro problema es que el desinterés de la ciudadanía por estas figuras nuevas de participación ciudadana. No existe ni las tradiciones ni la cultura en torno a ello, y quizás el caso más asombroso de fiasco que se llevaron los promotores de estos esquemas, como el propio presidente López Obrador y su partido, fue el nivel de participación ciudadana alcanzado en agosto pasado con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de la República, que fue de apenas el 7.1%, es decir, el 92.9% del electorado simplemente se quedó en su casa y no tuvo ningún interés en participar. No sabemos cuál va a ser la participación todavía en la consulta revocatoria del próximo 10 de abril. Lo que sí sabemos es que las tasas de participación o la movilización del electorado va a ser más alta o sustancialmente más alta en aquellos estados donde gobierna Morena, ¿sí? Y es el propio partido en el poder quien estará tratando de hacer su mayor despliegue de movilización en torno. Y realmente el resultado importante de esa consulta va a ser la tasa de participación, que yo creo que es prácticamente imposible que llegue a ese 40% establecido en la Constitución para que sea legalmente válida. Y finalmente, diría, el cuarto problema tiene que ver con los efectos, ¿sí? Los he mencionado en el pasado. En el caso de la consulta revocatoria es poner en manos del Congreso nombrar a un sustituto que fue electo originalmente directamente por el pueblo, ¿sí? Y la vacante que deja sería nombrada, a diferencia de otros países, como por ejemplo lo que ocurre en California, que es no solamente votas por el sí remover al gobernador de California, sino al mismo tiempo tienes una lista de candidatos para ocupar el cargo. Aquí en México el efecto
de un mecanismo de democracia directa es negar la democracia directa y volver a dejar, es una contradicción, y dejar en la mayoría del Congreso la elección del sustituto para que culmine su mandato. Y con esto cerraría esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Benito. Qué interesantes comentarios. Bueno, sobre la misma línea, mi estimado Manuel, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Jesús, y también qué honor, más bien el honor es mío, Benito, yo, como muchos economistas, nada más soy un turista informado en temas de ciencia política, pero tú sí eres un verdadero especialista y no solo eso, pues a diferencia de muchos académicos como yo, tú sí viste los toros pues, desde el centro de la plaza y con un capote en la mano y entonces... Pues, me llevé algunas jornadas también. Entonces, bueno, en mi papel de noruego turista informado, yo creo que podrías pensar en este ejercicio revocatorio como un esquema de teoría de juegos, ¿no? Donde un árbol de teoría de juegos, donde pues básicamente hay en un primer momento dos desenlaces o es un ejercicio concurrido o es un ejercicio no concurrido y ponemos la cota donde la pone la ley, que pues es el 40% de la validez legal. Y en el siguiente paso, pues ya una vez que tienes todos los votos, pues la decisión soberana, entre comillas, de si el presidente se queda o el presidente se va. Si tienes un ejercicio concurrido y el presidente se queda, realmente lo que estamos viviendo es una validación del mandato del presidente y un boost de su probabilidad. Entonces, en realidad, ese es el mejor escenario posible para Morena, es el mejor escenario para el gobierno. Yo diría que hay varias maneras de medir el poder, ¿no? Y la efectividad del poder y la gobernabilidad que tiene un país bajo cierto gobernante. Una, pues, es qué tanta influencia tiene el presidente o qué tanta influencia tiene el poder ejecutivo en los demás poderes de la Unión y en el cuarto poder, que es la prensa, y en la sociedad en términos de movilización. Y la parte de la sociedad pues está volviendo cada vez más importante porque yo sí creo que estamos ganando en participación política. Sí, tenemos activistas de Twitter. El activismo ya no es como era en la época de los abuelos, que realmente tenías que salir y hacer tu pancarta y tenías que manifestarte y arriesgar el pellejo en muchas ocasiones para hacer activismo político. Pero yo creo que sí tenemos una sociedad que afortunadamente se está volviendo más enterada y más participativa. Y el índice de popularidad del presidente es una variable instrumental clave para la gobernabilidad. Yo creo que eso el presidente López Obrador lo tiene muy bien medido. Y entonces, pues si él le da vitaminas y le da este booster a su popularidad, pues va a tener gobernabilidad los siguientes 3 años de su mandato, que es como empezar de cero, es como llevarte a tu esposa a una segunda luna de miel en algún momento, es una forma de renovar su amor con el electorado, ¿no? ¿Qué le conviene a la oposición? A la oposición le conviene que este sea un ejercicio no concurrido y que el presidente se quede, porque entonces pues puedes atacar la legitimidad del ejercicio. Y no solo eso, va a haber ahí una cantidad de datos a partir de el ejercicio, igual y no es el 40% del electorado, pero sí tienes muestras representativas en muchos distritos del país que te van a permitir hacer mejores predicciones y hacer mejor marketing de campaña. No me gusta llamarlo ingeniería de campaña, eso suena a que realmente puedes diseñar el resultado. Yo creo que es un tema de marketing, es un tema de convencimiento. Y realmente creo que ahí es donde tenemos nuestro mejor escenario como oposición.
Hay opositores que dicen, no, necesitamos que sea un ejercicio concurrido y que López Obrador se vaya. Yo no estoy tan seguro de que ese sea el caso. Como mencionó Benito, pues ¿quién elegiría el que termine el mandato? Pues lo elegiría el Congreso, y este es un Congreso que está en manos de Morena. Y entonces, pues lo que veríamos es lo contrario de un proceso democrático para los últimos 3 años del gobierno. Puede llegar ahí quien sea que no haya pasado por el rasero, por el filtro del voto popular, ¿no? Y el tema este de los nuevos esquemas de fraude, yo creo que tiene toda la razón Benito, todo este tema de que haya muertos y haya gente que no tendría por qué estar su registro en el padrón, que es un padrón verdaderamente inflado para la validación del ejercicio. No solo eso, es un ejercicio viciado porque pues el presidente ha sido muy vocal tratando al INE como a Bartola, ¿no? Oye, Bartola, pues ahí tienes estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Hacer un ejercicio de esa escala que tiene la misma dimensión, el mismo alcance que una elección presidencial nacional sin presupuesto, pues sí me parece que es poner a la maquinaria de línea a trabajar a marchas forzadas y con una dificultad que es absolutamente innecesaria, ¿no? Entonces, yo creo que como opositores, y me imagino que en este foro donde pues la mayoría somos o profesionales independientes o empresarios o gente que inicia negocios serialmente o que tiene una actividad empresarial o profesional en distintos países del mundo, pues creo que no debemos hacer el juego de la revocación. Si en este grupo de la Oranea pues hay partidarios, bueno, pues bueno, que también seamos un grupo diverso y que también haya partidarios del gobierno del presidente en este tema. Quizás aquí lo único que podría yo decirle a los partidarios del presidente es que valdría la pena que este ejercicio de revocación de mandato se afine y se cuide. La verdad es que los mecanismos de democracia directa, nuestra experiencia como humanidad es mixta en estos temas. Los soviéticos tenían sus esquemas de democracia directa para algunas cosas, ¿no? Para algunas otras era un cónclave cerrado, cómo se elegía al secretario general del partido y cómo se elegían a los grandes burócratas y a los grandes cargos de la nomenclatura y de la Duma, ¿no? En México vivimos democracia directa en la vida sindical, por ejemplo, ¿no? Y aquello pues era un poco desastroso, ¿no? Votaciones a mano alzada y votaciones que estaban diseñadas para que los miembros del sindicato revelaran sus verdaderas preferencias y que se les pudiera neutralizar mediante la violencia o mediante tácticas pues no tan democráticas y no tan caballerosas, ¿no? Quizás el único experimento del que yo sé que han salido cosas útiles es del experimento de democracia directa taiwanés. Taiwán es un atolón, es una isla pequeña de gente de muy alto nivel educativo, de muy alto poder adquisitivo. Todos están conectados a través de redes digitales y entonces tienen un ministerio que lo preside un hombre que cambió de sexo, una reconocida mujer que se llama Audrey Tang, y pues ahí deciden si van a hacer más infraestructura de fibra óptica o no, y si van a poner nuevos puentes o no, y algunos temas de política de defensa, pues también se deciden ahí por la vía de la participación directa. Quizás aquí lo importante es que yo creo que sí es bastante nuevo para las democracias del mundo elegir el principal puesto de la burocracia o el principal puesto del gobierno
al burócrata más poderoso del país por un método de este tipo, porque puede ser, como creí entender de todo lo que nos dijo Benito, un poco una simulación, ¿no? En una de esas estoy aparentando que estoy llamando a todo mundo para ver si el presidente va a estar los próximos 3 años o los últimos 3 años de su mandato, cuando en realidad lo que estoy haciendo es empujar una elección privada, una elección más a la soviética, donde un pequeño grupo sea el que acabe decidiendo quién es el jefe del Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo que si uno es serio respecto a su oposición al gobierno de López Obrador, pues uno no debe ir a este ejercicio, ¿no? Porque las probabilidades del ejercicio concurrido en donde el presidente se va no son tan buenas, y en el caso de que se vaya, creo que metemos al país en una crisis política de dimensiones pantagruélicas. Realmente no creo que tengamos siquiera la dimensión de lo que implica esto. Entre otras cosas, creo que y lo que sigue después de la revocación de mandato, con un mandato para que el presidente se vaya, es, o imaginamos que es que la oposición en el Congreso se empodere y que eso va a resultar en que Morena se va, porque Morena es Andrés Manuel y Andrés Manuel es Morena, y en el momento en que rompes a esta figura fuerte, rompiste al partido. Yo creo que no hemos terminado de comprender cómo funcionan estas cosas. Yo creo que eso no va a pasar, y Morena no se va a ir a partir del proceso de revocación de mandato. Lo que es más, es difícil que Morena se vaya en 2024, aún con una oposición fuerte. Yo creo que sí tienen un manejo electoral que no habíamos visto en muchos años en México. Nos habíamos vuelto una especie de democracia naive, una democracia inocente, ¿no? Las viejas tácticas priistas para mantener el poder a partir de corporativismo y control social siguen ahí, y yo creo que Morena maneja esas artes muy bien, lo hace tan bien que yo creo que probablemente estamos en la puerta de un nuevo régimen de único partido, ¿no? Entonces, aquí quizás en lo que tenemos que pensar es o en la vía de la participación política dentro de Morena, y tratar de que Morena se desradicalice y que sea un partido más razonable, o de construir una verdadera oposición, que yo francamente no la veo ni en el panismo, ni en el priismo, ni en Movimiento Ciudadano, ni en ninguna parte, ¿no? En el fondo, la revocación de mandato quizás trataba de resolver el excesivo poder que tenían los partidos y que tenían los presidentes de partido en las elecciones en México, pero yo no creo que resuelva ninguno de estos problemas, y por el contrario, en una de esas hasta los agrava y los ahonda, ¿no? Un periodo más corto, 4 años, con posibilidad de reelección, un segundo periodo, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Colombia, que es una de las democracias más viejas de la región. Un esquema donde podamos hacer que la política otra vez sea predecible, ¿no? Esta impredictibilidad de la política, yo creo que está afectando la posibilidad de crecimiento económico, la posibilidad de hacer negocios, la posibilidad de que la gente se vea en México en el largo plazo. Y creo que pues eso es lo que tenemos que resolver. Y bueno, ese sería mi posicionamiento de saque. A lo mejor me tomé más tiempo del que debía haber tomado. No, al contrario, muy bien, es lo que esperábamos. Nos crean conciencia, nos abren posibilidades, ¿no? Y sobre todo nos dan conocimiento de causa. Gracias, Benito, gracias, Manuel. Y ahora le pido a Armando Muricumbo y a Rodrigo Llanos que se pongan en escena, porque empezamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Adelante, Armando. Por favor, Armando, adelante. Muchas gracias. Pues es un honor, Benito, Manuel, que nos acompañen
el día de hoy. Yo quisiera comenzar diciéndole a toda la gente que nos escucha o que va a ver este video, no se pierdan, por favor, los artículos que tanto Benito como Manuel publican con cierta regularidad en medios, nada más para darles ahí un poquito de una probadita. Estaba viendo, Benito, el que publicaste en diciembre sobre la diferencia entre austeridad y arbitrariedad y la legitimidad del Tribunal Electoral en riesgo. Me parecieron muy buenos. Y Manuel, creo que publicaste uno, ya no sé si esta semana o la semana pasada, creo que fue esta semana, porque es un tema muy reciente, que se llama No llores por mí, presidente. No lo pueden dejar de leer, está muy interesante. Yo quisiera hacerles una pregunta y va más allá del tema de revocación de mandato, un poco siguiendo la idea que plantea ahorita aquí Manuel. Siento y coincido que estamos quizás en el inicio de un nuevo régimen político en México, ¿no? No sé si es bueno o malo, el presidente lo dijo en su toma de posesión, creo que desde el día 1 estaba claro que se buscaba eso, pero mi pregunta es, ¿quién está construyendo ese nuevo régimen político? Porque a mí nadie me ha preguntado, de ninguna manera como ciudadano, pues qué creo que es bueno y qué creo que es malo y qué características debería tener ese nuevo régimen político. Yo soy un convencido de que sí necesitamos un nuevo régimen, uno en el que la política se haga por los mejores hombres y mujeres que tiene este país, que es un país muy rico en talento. Y pareciera que vamos en la dirección opuesta, que cada vez más el ambiente político es ocupado por los menos talentosos o incluso por los que tienen más vínculos con temas de ilegalidad, de corrupción, de crimen. Entonces, ¿quién está construyendo este régimen político? Lo están haciendo un poco a espaldas de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y también me preocupa mucho que pareciera que en la construcción de ese nuevo régimen político hay una intención abierta de destrucción de las instituciones, ¿no? O sea, pareciera que la construcción del nuevo régimen es a partir de un centralismo del poder en una sola persona, una persona que, con todo respeto, pues ya casi tiene 70 años, ha tenido un infarto, y creo que es riesgoso poner muchos de los instrumentos del poder de este país en manos de una sola persona con esas características, pero que además sí hay una destrucción de las instituciones que costó mucho trabajo construir en esta transición democrática, de esta democracia naif de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa, o sea, ¿ustedes cómo visualizan esto? ¿Hacia dónde estamos yendo en este nuevo régimen? Y pues, ¿quién lo está construyendo y por qué nadie nos pregunta cómo tiene que ser construido, ¿no? Pareciera que son las élites políticas de mucho tiempo los que decidieron. No sé, Benito, si tú quieres comenzar y después Manuel, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Armando. En efecto, el ahora presidente, entonces candidato López Obrador, planteó que realmente no durante su campaña, pero una vez que se conoció su triunfo como presidente electo, empezó a hablar de que su triunfo no solo representaba pues una alternancia en el poder común y corriente en un sistema democrático, sino que era mucho más que eso, ¿sí? Era un cambio de régimen. ¿Sí? Ese discurso, hasta donde yo recuerdo, no estuvo presente durante la campaña porque no propuso un cambio de régimen. Es una vez que gana la presidencia de la República, ¿no? Y pues la verdad es que los analistas, quienes pues profesionalmente nos dedicamos a seguir la política mexicana, nos preguntamos qué quiere decir con eso. ¿Sí? El régimen político de México está establecido en la propia Constitución, es una democracia federal, con separación, con división de poderes, etcétera, y no había, hasta ahora yo creo que no lo hay, un documento donde se plantee con claridad que hacia dónde debería dirigirse ese régimen político.
Ahora, empezaron a ocurrir cosas en los hechos, ¿sí? Y en los hechos lo que empezó a quedar claro es que ese nuevo régimen político realmente no era tan nuevo, ¿sí? Porque lo habíamos vivido antes de 1997 y incluso durante un buen periodo en el que el PRI gobernó como partido hegemónico, y es concentración del poder en la presidencia de la República. ¿Sí? En los hechos eso es lo que ha significado, y tratar de anular e incluso desactivar o borrar contrapesos a ese poder, ¿sí? El Congreso totalmente controlado por Morena y sus partidos socios de coalición, cuyos grupos parlamentarios son meros operadores de la voluntad expresada por el presidente de la República, a veces de manera intempestiva, sin ninguna planeación, meras ocurrencias en la conferencia de prensa que celebra todas las mañanas. Entonces, eso por una parte, ¿no? Eso lo que significó, no es nuevo, es el restablecimiento, perdón, de la presidencia imperial dominante que conocimos durante la hegemonía del PRI. ¿Sí? Es más bien el regreso a eso. Otra acepción para la gente de Morena y para el propio presidente de la República es que ellos veían que lo que los analistas en México, fuera de México, hemos llamado la transición a la democracia, que ocurrió a partir de reformas electorales que hicieron posible competencia o mayor competitividad en nuestro sistema electoral, alternancia, etcétera. En esta visión, eso realmente no había ocurrido, y que la verdadera transición, ellos no utilizan el término, el presidente de la República y sus seguidores, sino la democratización ocurrió la noche en la que se anunció el triunfo de López Obrador en julio de 2018, y que a partir de ese momento México, que durmió siendo un país autoritario, despertó siendo una nueva democracia, y que la democracia había sido el resultado de esa elección, ¿sí? Y entonces ya no necesitábamos todo esto que se inventó como un INE que opera procesos electorales altamente sofisticados, costosos, sí. Ya no necesitamos eso, porque ahora ya hay democracia de verdad. Y este discurso de cambio de régimen, esta ha sido una justificación para los embates en contra del INE, para los embates en contra de instituciones como el INAI, en contra de instituciones como el INEGI, órganos autónomos que sirven para pues prevenir, evitar el abuso del poder, y que ese abuso del poder nos haga regresar a los tiempos que conocimos en el pasado, tiempos oscuros, en los cuales la voluntad del presidente no siempre encontraba una cámara de resonancia en el Congreso, y la palabra del presidente era todo lo que importaba. Creo que esa ha sido realmente la propuesta de cambio de régimen de este gobierno, Armando. Muchas gracias, Benito. Manuel, adelante. Mira, es una pregunta interesante, porque el presidente dice que el neoliberalismo destruyó a México, y hay muchos datos que demuestran lo contrario, que realmente se ha construido mucho país bajo los gobiernos más orientados a libertades económicas y a libertades políticas, ¿no?
Quizás no llegamos al crecimiento económico que tendríamos que haber tenido, pero buena parte de por qué no llegamos a ese crecimiento económico es porque buena parte también de nuestras reformas fueron relativamente blandas. Dejamos vivas muchas estructuras que no corresponden a un país moderno, los sindicatos de educación, dejamos vivos temas como la paraestatal petrolera, como el monopolio del Estado. Fuimos muy tardíos y arrastramos mucho los pies en transformar todas estas estructuras campesinas, revolucionarias, obreras, que estaban ahí desde la era de Lázaro Cárdenas. Y todas estas fuerzas vivas, ahí estaban, y de alguna suerte estaban medio sueltas, y Andrés Manuel López Obrador muy hábilmente se dio cuenta que esas fuerzas vivas podían aprovecharse para hacer política, y que esa maquinaria funcionaba y que podía funcionar a su favor. La realidad, Armando, es que yo creo que, exceptuando el periodo de nuestra democracia inocente, como lo marca Benito, de 97, 2000 hasta que llegó López Obrador, yo creo que éramos una república criptosoviética. Simulábamos que éramos una economía mixta, principalmente de mercado. En realidad nos entusiasmó mucho más el modelo de capitalismo de cuates y capitalismo de compadres, y un esquema en el cual realmente no había libertades reales, solamente había libertades acotadas, tanto en lo político como en lo económico. Hay muchos signos culturales de esto, ¿no? La existencia de una Frida Kahlo y un Diego Rivera y un León Trotsky, al cual matan en la convivencia con estos dos personajes, y este Zócalo que de ser una plaza tradicional de la América española se convierte en una explanada como la Plaza Roja, para que todas las fuerzas vivas fueran a rendir honores al presidente, y creo que ese mundo criptosoviético se quedó ahí. Quizás lo más grave de ese mundo criptosoviético, y a lo cual no le pusimos atención, es que dejamos que las izquierdas controlaran la educación. Hoy escribía yo en El Financiero que el pensamiento socialista es pensamiento inocente, por definición, es un pensamiento infantil, ¿no? Es un poco esta idea de vamos a ser todos buenos con nosotros, ¿no? Se vale si eres el vicario de Cristo, si eres el Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque vienes de comunidades en las que pues, la gente realmente sí comparte unos con otros, pero cuando el círculo se va abriendo, pues ya necesitas otro tipo de mecanismos para tomar decisiones, ¿no? Y como el poder político no puede estar a la venta, pues para eso tenemos democracia, ¿no? Digo, hay cosas que no pueden estar a la venta, no puede haber un mercado de hígados humanos frescos, ¿no? No puede haber un mercado de poder político, eso no puede estar a la venta en los mercados. Desafortunadamente, nuestro criptosovietismo y nuestro capitalismo de cuates velado acabó en una situación en la cual pues, el poder político en México está a la venta. Tenemos un esquema electoral costoso para las arcas públicas, pero a la vez tenemos metido dinero e intereses de los negocios más terribles y más repugnantes del crimen organizado. Y creo que necesitaríamos refundar a nuestra democracia para que eso cambiara. Desafortunadamente yo no veo que estemos ni cerca, y fue ciertamente los eventos electorales de 2018 fueron un retroceso para lograr esa refundación de la democracia mexicana. Gracias, Manuel, muchas gracias. Rodrigo, no sé si tú quieres ir con alguna pregunta. Sí, primero que nada, pues les agradezco muchísimo
a Benito y a Manuel que nos acompañen hoy. La verdad es que para NEA hoy es un día de manteles largos por estar ustedes aquí con nosotros. Y bueno, pues yo lo que quisiera comentar es lo siguiente. A mí se me hace que este gobierno de Morena, que desde luego ya sabemos que no sabe muy bien, no se les da muy bien los números, ¿no? Realmente representa o debería de ellos mismos haberse autonombrado la 5T, no la 4T, porque ellos a lo que quieren volver es a la dictadura perfecta, que esa fue la que ellos mismos bautizaron como la tercera transformación. Entonces, si ellos quieren regresar a la dictadura perfecta que tuvimos hasta los 90s, o que haya sido, quiere decir que hubo algo en medio, ¿no? O sea, no pueden regresar a algo que existe todavía. Entonces, lo que existe en medio es la 4T y esta sería la 5T. La dictadura perfecta que tuvimos desde que se instauró el PRI hasta la alternancia, el 2000 o lo que sea, eso debería llamarse la 4T y la 5T es lo que ellos quieren volver a la dictadura perfecta. Ahora, les quiero también pedir, por favor, que el tiempo inicial, digamos, está por concluir, pero la verdad es que no tenemos ninguna prisa y si se quieren quedar, nos quedamos hasta el tiempo que ustedes puedan estar con nosotros, porque para nosotros es muy importante su opinión y se las agradecemos muchísimo. Y bueno, pues dado esto, pues yo quisiera hacerles una pregunta así como en combo, ¿no? Porque son preguntas de la revocación de mandato. Y bueno, primero que nada, pues yo creo que hay serias dudas constitucionales de que el que se aplique para el presidente que está vigente ahorita, yo creo que hay un tema de retroactividad que posiblemente no le aplicaría a que este presidente pueda usar ese modelo. Yo creo que hay otro tema ahí, porque la pregunta no es una pregunta, sino que son dos, y de la manga se sacan la ratificación, cuando esto en la Constitución, ellos mismos le pusieron revocación, y ahora hablan de una ratificación, de eso creo que ahí hay otro tema que también sale de la legalidad. Otro tema es que al no darle dinero al IFE para que hiciera una elección del mismo tamaño en que lo eligió, creo que pues, tampoco debería ser válida, ¿no? Es otra, vamos a decir, otro elemento que lo debería de nulificar. Benito hace rato mencionó que una de 4 firmas no correspondía, y eso quiere decir que pues tampoco cumplieron con el 3% que indicaba la propia ley. Entonces yo lo que veo es que existen por todos lados muchísimas elementos que hacen que esto realmente esté totalmente fuera de la ley. Pero bueno, a ver qué piensan sobre esto. Pero luego, yo también quiero decirles que la semana pasada me escogieron como funcionario de casilla, ¿no? Entonces, y además estoy muy, pues, puesto. Yo tenía un viaje programado, la verdad es que tampoco mi intención es votar en esto, pero el hecho de que me hayan elegido funcionario de casilla, pues la verdad es que cancelé mi viaje, o sea, lo pospuse y me voy a quedar para ser funcionario de casilla, porque yo creo que al INE no le debemos fallar. Yo creo que además todo lo que haga el INE para el presidente y su partido Morena va a ser usado en su contra. Entonces, lo que pase ahora, pues le van a decir, le van a inventar cosas y lo van a utilizar en su contra. Yo creo que como ciudadanos, nuestra obligación es, mientras el INE, mientras no lo acaben, pues nuestro papel como ciudadanos es colaborar y apoyar al INE, ¿no? Y luego la última es, hablando un poco del INE, es sobre esto, ¿qué piensan ustedes de ser funcionario de casilla o no en un entorno en que veo que todo, o sea, para mí hay muchas ilegalidades en esto, por lo que ya les expuse, pero aparte de todo, pues yo sí creo que hay que ser responsables con el INE. Pero mi otra preocupación que les pregunto es, si yo no estoy mal, Lorenzo Córdoba y creo que Ciro Murayama terminan su periodo de consejeros en el 2023, ¿no?
Y mi pregunta es si eso puede ser aprovechado por el gobierno de Morena para, digamos, hacer un INE a modo, ¿no? Para la elección del 2024, ¿no? Que digo, como ustedes mencionaron, ni siquiera creo que sea necesario, pero son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, pues estas serían mis preguntas. Es una pregunta combo, pero bueno, digo, por parte nuestra no hay ninguna prisa. El tiempo que ustedes nos puedan dedicar, se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, pues es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Rodrigo. Mira, yo te contestaría corto y seguramente Benito nos puede dar más insight sobre una pregunta tan interesante. Yo creo que haces bien en cancelar tu viaje y quedarte como funcionario de casilla, porque bien dices, es la manera en la que tenemos que respaldar al INE y es la manera de asegurarnos que esto no se llene de ilegalidades o que no se llene más de ilegalidades. El tema de Lorenzo y Ciro saliendo en 23, pues sí puede afectar. Yo, antes de que empezara el gobierno, el presidente López Obrador, en alguna junta de economistas en el INEGI, le pregunté a Julio Santaella, al presidente del INEGI, que él cómo veía la transición de los consejeros del INEGI en la transición de gobierno. Le decía que él lo veía tranquilo, que la institución estaba muy sólida, que los escalonamientos que habían hecho en los nombramientos te ayudaban muy bien a que no se pudiera tomar control de esta institución. Y en realidad, pues sí se sintió cierta fragilidad institucional cuando el presidente, pues realmente sí influyó en nombramientos en el INEGI, en nombramientos en Banco de México y en nombramientos en otras cosas. Ahora, afortunadamente, ¿no? Y toco madera, afortunadamente quienes han nombrado, pues han cumplido con un papel institucional, profesional. Me sorprendió favorablemente la gobernadora del Banco de México subiendo tasas la semana pasada. Creo que era el movimiento correcto que se tenía que hacer. Y yo creo que estos ataques a las instituciones pues son la marca de estos gobiernos que se sienten revolucionarios y que sienten que están refundando la sociedad. En la Rusia imperial en 1917 el zarismo era una institución. El zar Nikolai, muchos rusos consideraban que era un santo, que era parte de su iconografía bizantina de gente a la que hay que rezarle, ¿no? Y pues bueno, pues por eso destruyeron a la institución del zarismo y asesinaron a la familia real para que en los escombros de esa institución se construyera algo nuevo. Y esa es mucho la lógica de estos gobiernos que tienen esta concepción revolucionaria, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que México necesita mejorías incrementales en distintos marcos del derecho y distintos marcos de la política, pero no necesitamos demoler absolutamente todo para refundar la República. Entonces, creo que tenemos que hacer valer esa voz de aquí al 2024. Y bueno, también ya me tomé mucho tiempo. Gracias y adelante, Benito. Gracias, Manuel. Pues yo retomo la conversación en el punto en que lo dejaste. ¿Qué necesitamos, no? El cambio de régimen o pues reformas en el sentido original del término, que son cambios acotados, no grandes escalones, que por supuesto implican también grandes riesgos, ¿no? Y creo que, por supuesto, nuestro sistema democrático, nuestras instituciones políticas, con todos sus defectos,
que los tiene, ¿sí? Han dado buenos resultados, ¿sí? Funcionan, pues algunas mejor que otras, pero relativamente bien, ¿sí? Instituciones como el INE, como el INAI, como obviamente el Banco de México y otros órganos autónomos, incluso, por supuesto, el Poder Judicial, y tratar de tratar de destruirlos para que sobre sus cenizas nazca algo nuevo. Yo creo que es un error muy grande, muy destructivo para el país. Por eso creo que nuestro papel es preservar lo que funciona, ¿sí? Tratar de protegerlo. Me parece que algunas instituciones han sufrido ya un daño severo, ¿sí? Pero si llegamos así al 24 y en el 24 tenemos un proceso de dispersión del poder, de reactivación de contrapesos, creo que nuestro sistema democrático puede superar este impasse en el que se encuentra actualmente y que está claramente medido y documentado en el último informe que hace The Economist sobre las democracias en el mundo, y que ya nos ponen no como un sistema democrático, sino como un sistema híbrido entre democrático y autoritario por primera vez en mucho tiempo, ¿sí? Hemos, pues, de acuerdo con esos indicadores, experimentado un retroceso peligroso y creo que hay que contenerlo y evitar el daño, la destrucción a las instituciones y proteger y tratar de protegerlas. Por eso, cuando Rodrigo decía, el INE me ha convocado a ser funcionario de casilla, yo creo que es importante atender la convocatoria del INE, la cual, en el caso de los funcionarios de casilla, pues no nos obliga a votar, ¿sí? Nos obliga a contribuir a la organización de la elección como funcionarios de casilla, pero no me obliga a renunciar a lo que creo que es la mejor estrategia de la oposición y de quienes nos gustaría evitar el daño, el deterioro de las instituciones democráticas del país, que es el no participar, el no votar en esta consulta revocatoria para mandar una señal porque el riesgo de incrementar la participación es muy alto, ¿sí? Y más bien que pase lo mismo que ocurrió en agosto, donde la participación fue muy baja y es una cosa de la cual no tiene ningún efecto, ninguna consecuencia política. Es materia de 2 o 3 comentarios en las conferencias mañaneras y luego a lo que sigue. Y las citas importantes vienen en las elecciones locales de este año, las del próximo y por supuesto 2024, donde esperemos que pues todo esto termine, ¿sí? Y empiece pues un nuevo ciclo y empiece la reconstrucción tanto de la economía como de la reparación de nuestras instituciones políticas, ¿no? 2023 es un punto importante porque no solamente se van el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, también se van Adriana Favela y la consejera Adriana Favela, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Es decir, hay 4 vacantes que van a quedar en el Consejo General del INE. Afortunadamente, el resultado de la elección pasada le dio a PRI y PAN juntos un poder de veto que no tenían en el proceso de renovación anterior. Entonces, esperemos que lo usen responsablemente. Que lo usen, porque si van de manera separada y el PRI hace sus tratos con Morena, desaparece ese veto, ¿sí? Pero si van juntos y negocian juntos, podríamos evitar
que se consume la captura del INE por parte de Morena, ¿sí? Y eso mantendría una garantía de nuestro sistema democrático. Ojalá lo hagan, se comporten de forma responsable, entiendan que ese fue su mandato, ¿sí? El resultado de la elección del año pasado, ¿sí? Entonces, la respuesta pues a la consulta revocatoria es, yo creo, no participar, ¿sí? Hacer que las tasas de participación sean lo más bajo y que sea esto, que no tenga ninguna consecuencia, ¿sí? En términos políticos. Tratar de proteger a nuestras instituciones democráticas y colaborar con el INE en eso, porque pues es parte de esas instituciones democráticas. Y vimos hoy, por ejemplo, al IFAI hacer un buen trabajo en la respuesta que le dio a esta solicitud claramente ilegal que hacía el presidente e inconstitucional que hacía el presidente de la República, darle mucho seguimiento al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Otra buena noticia el día de hoy, un juez declaró inconstitucional la ley de austeridad. Se tardaron mucho en decirlo, pero es claramente inconstitucional. Y esperemos que estos contrapesos, lamentablemente, pues institucionales operen. Lamentablemente el contexto es muy adverso para ellos. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia, que se pronunció sobre la pregunta, la constitucionalidad de la pregunta de la consulta revocatoria, 7 ministros dijeron que 7 de 11 dijeron que es inconstitucional, pero no alcanzaron esa mayoría calificada de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad. Y entonces se va a aplicar esa pregunta que claramente, ¿sí?, es violatoria de los términos establecidos por el artículo 35 de la Constitución. Y finalmente te diría, Rodrigo, que el tema de la retroactividad de la consulta revocatoria de López Obrador lo arreglaron en el momento en que hicieron la reforma constitucional en 2019, introduciendo un artículo transitorio que fue de las concesiones que hizo la oposición que apoyó, la parte de la oposición que apoyó esta reforma constitucional, donde desde la Constitución resolvieron el problema de la aplicación retroactiva, diciendo que no era retroactiva, ¿sí? Y la verdad es que el poder de modificar la Constitución es un poder muy grande y pueden hacer ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias. Si quieres, vamos rápido, Rodrigo, porque ya se nos acabó el tiempo, pero hay una pregunta interesante ahí de César Barrios en el sentido de, pues, ¿en dónde quedamos los ciudadanos, no? Parecía que antes habían mejores canales de participación, a lo mejor fue una ilusión, ¿no? En los últimos 20 o 30 años, pero parecía que la sociedad civil como tal tenía un rol más importante en la construcción y en la toma de decisiones del país. Y en estos momentos vemos lo contrario, ¿no? Vemos un presidente que todos los días se pelea con la sociedad civil, que detesta totalmente a las ONGs, bueno, que ya todos los días ataca a 1, 2 o 3 periodistas, ¿no? Y medios de comunicación. Entonces, la pregunta de César es, ¿qué le queda al ciudadano común? O sea, por un lado está, pues no llamado, digamos, a su input no es necesario para esta refundación del sistema político nacional, los organismos independientes que quedan, los otros poderes, qué tan abiertos están realmente a tener, digamos, abiertos canales de comunicación como para que la sociedad civil pudiera tener influencia en las decisiones del Poder Judicial, en las posturas del ejército, ¿no? Por ejemplo, para mí se me hace muy arriesgado refundar el país de esta manera como muy agresiva, ¿no? Y sigue siendo un misterio para mí, oye, pues dentro del ejército todo el mundo realmente está de acuerdo con esto o habrá por ahí alguna facción que diga, pues no, estas no son las formas de hacerlo y que eso nos pueda llevar a un conflicto mayor de cara a 2024. ¿Qué opinan de este tema de la sociedad civil como que se queda un poco fuera en la refundación de este nuevo régimen?
La sociedad civil se queda totalmente fuera. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de estos socialistas trasnochados. No hay otra manera de definirlos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reconoce un tercer sector. Ellos piensan que si tú quieres hacer algo por México, tendrías que formar parte de alguno de los organismos establecidos por el Estado para esa transformación de México. A mí me parece también muy arriesgada esta apuesta de militarización. De hecho, no es lo que nos vendieron los señores de Morena. Pues ahí están los videos y ahí está toda la información de personajes como Mario Delgado, que se oponían a la militarización de las actividades de seguridad pública. Quizás el problema es que llevamos a las instituciones al límite, las llevamos a un extremo ya inconfesable. La realidad es que un Estado que no puede resolver los problemas mínimos de seguridad pública, de mantener segura a su población, que no haya homicidios, feminicidios, que la gente no pierda sus bienes, no pierda su propiedad, pues creo que eso nos hace replantearnos si realmente este es el Estado que queremos. Ahora, y esto mezclándolo con otra pregunta que está por ahí, que habla de si no se está consolidando una familia gobernante, pues yo creo que sí, o sea, realmente este liderazgo patriarcal de Andrés Manuel sobre los que lo rodean, pues sí se puede convertir en una especie de dinastía de gobierno que no necesariamente es mala, ¿no? Joe Biden es hermano político de Barack Obama. Estados Unidos ha tenido a Bush 1 y Bush 2, ¿no? Esto llega a ocurrir sin que se convierta en una monarquía la democracia. Yo creo que el problema que tenemos es otro, es que realmente ellos, hoy Leo Zuckerman lo ponía muy bien en su columna de Excelsior, pareciera que al único politólogo que han leído es este alemán de la era nacionalsocialista, Carl Schmitt, que pensaba que básicamente en la política hay amigos y enemigos, ¿no? Y que tus opositores son tus enemigos y tienen que destruirse a toda costa. Bueno, realmente yo creo que es una visión retrógrada, obsoleta y absurda de la política y la resolvemos con más participación ciudadana, no con menos. Yo creo que este es el momento de, si sobran 100 pesos al mes, sacar la tarjeta de crédito o la chequera y mandarlo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o contra la asociación civil que sea de tu preferencia y de tu gusto, la que esté ayudando a los niños con cáncer a gestionar sus medicamentos, la que esté trabajando en que no se militarice el país, la que realmente esté en algún tipo de interlocución con el Estado para detener la debacle que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Manuel. Benito, adelante, por favor. Pues empezaría por este comentario que me parece muy interesante de si se está configurando, digamos, una nueva familia política, una nueva dinastía, ¿sí? Pues es difícil saberlo a ciencia cierta, ¿no? Llevamos un buen rato en que el presidente saliente no decide a su sucesor, ¿sí? No porque no haya querido, ¿sí? Sino porque no ha podido, una vez que pues el electorado es quien determina en las urnas quién es el sucesor, ¿no? Si piensan ustedes, pues Zedillo intentó que fuera la Bastida, pero el electorado mexicano dispuso otra cosa. Fox quiso que fuese Santiago Krill, pero el PAN postuló a Calderón, ¿sí?
que a la postre ganó la presidencia de la República, ¿no? Calderón habría querido que fuese Ernesto su secretario de Hacienda y ni siquiera controló la sucesión dentro del partido, y además perdió la elección, y Peña Nieto igual, ¿no? Entonces, hace tiempo que no pasa. ¿Sí? Segundo, todos los intentos en el pasado, incluso en la época del partido hegemónico por establecer el maximato, es decir, un poder presidencial que trascienda su sexenio, han fracasado. ¿Sí? Nadie lo ha podido hacer, menos en las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Tercero, como que estamos como pensando en que el presidente es una figura muy popular, que tiene un gran acuerdo. La verdad, es un presidente popular, pero no hay que exagerar su popularidad. Zedillo era un presidente más popular que López Obrador, medido por el acuerdo con su forma de gobernar. Y Calderón no cantaba mal las rancheras, digamos que como lo mides con encuestas, esos tres presidentes estaban dentro del intervalo de confianza, ¿no? No sabemos realmente cuál de los tres, entre López Obrador, Zedillo, Calderón, cuál llegó con mayor popularidad a estas alturas de sus sexenios. No lo exageremos tampoco. En México, ese indicador siempre es muy alto, con excepción de Peña Nieto, por cierto. Bueno, yo creo que Salinas llegó con niveles de popularidad altísimo, que quizás estamos hablando ya de otra época y no sé si cuenta, ¿no? Entonces, Morena, pues, tiene sus grandes fisuras internas, ¿sí? Y no sabemos si va a llegar unido el partido a la sucesión presidencial. Y qué va a pasar como resultado de esas divisiones. Entonces, el futuro está abierto, creo. ¿Sí? Y como dicen en el mundo de los inversionistas, el desempeño en el pasado no garantiza los resultados futuros, ¿no? Y eso se lo puedes aplicar al partido gobernante en este momento. Entonces, creo que está abierto y se va a abrir cada vez más. Y es ahí donde la sociedad civil, que es la ciudadanía organizada, su papel cada vez va a ser más importante. Ya lo está haciendo ahora, en este momento, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, una prensa libre, que en un mundo globalizado tienen al presidente de la República contra la espada y la pared, y se mueve y salen más escándalos y más escándalos. Creo que estamos cruzando un punto crítico, ¿sí? Donde creo que hacia adelante lo que viene pues es el desgaste de este gobierno. Es parte del ciclo natural y no creo que la consulta revocatoria lo vaya a salvar de eso, como es su aspiración. Muchas gracias. Pues para cerrar de mi parte, Rodrigo, no sé si tengas otra pregunta, pero creo que el gran resumen de hoy es: no conviene ir a votar porque es muy probable que nunca se alcance el porcentaje mínimo para tomar una decisión, y aún aunque se alcanzara, el Congreso controlado por Morena pondría al sustituto, que probablemente es peor el remedio que el problema, ¿no? Entonces, realmente la conclusión creo que hoy es no ir a votar el 10 de abril. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Armando. Pues mira, aquí Lixi Ortega nos hace una pregunta porque, digo, uno de los problemas que tenemos ahora es que entre la gente que tenemos cuestionamiento sobre la forma en la que se está llevando el gobierno de Morena, estamos divididos, ¿no? Hay pues grupos ahí, Frena y algunos otros que están muy activos tratando de promover el voto en contra, o sea, para que se vaya, ¿no? De acuerdo
a la oportunidad que está en la revocación. Y yo coincido con lo que hemos hablado en este panel, en que no hay que hacerles el caldo gordo y simplemente no ir a votar. Pero aquí la pregunta es interesante. ¿Ustedes ven que haya alguna posibilidad de unificar criterios entre nosotros, entre la oposición de Morena, en la que podamos llegar a explicar, pues no sé ya cómo, si con peras y manzanas o cómo, que realmente lo más conveniente es desinflar la consulta al no participar y que quede como el ridículo que hicieron hace un año con el tema de los expresidentes, ¿no? Que la verdad es que era una gran vacilada, porque si tenían pruebas, pues simplemente la obligación de la fiscalía es proceder. Y si no tenían las pruebas, ¿para qué se pueden a preguntar? ¿No? O sea, entonces, digo, creo que el pueblo de México les dimos una buena lección desinflando totalmente cuando tuvo la votación más baja de la que yo recuerdo en mi vida, ¿no? Y ya tengo más de 60 años. Pero ese 7% sí fue muy elocuente, ¿no? Y si ahora fuera otro 7% o 10%, porque ahora se mueven un poco más, pues también sería un resultado elocuente. Pero a ustedes, ¿se les ocurre alguna estrategia, alguna idea para que podamos pues unificar el criterio en la oposición para que la gente no vaya a votar? Yo, como veo la consulta, es una trampa para la oposición, ¿sí? Y creo que lo que hay que hacer es no caer en ella, ¿sí? Simplemente ignorar. Y creo que hay que hacerlo así, presentarlo como eso, ¿no? Es un ejercicio de vanidad política que cuesta pues cerca de 2,000 millones de pesos y que no sirve para nada. Porque la ciudadanía no lo está pidiendo, no lo está pidiendo nadie. ¿Sí? Manuel. Mira, yo creo que está en ley, ¿no? Y bueno, pues es algo que tiene que transitar y que tiene que ocurrir, pero estoy totalmente de acuerdo con Benito, ¿no? Yo creo que el inteligente en este tema ignora el tema y el 10 de abril mejor hace otra cosa, man. Mejor ve el fútbol, o mejor se queda en su casa o se va a hacer ejercicio o cualquier otra cosa que no tenga que ver con ir a hacer hacerle el juego a un gobierno de tintes autoritarios que está utilizando un mecanismo democrático para debilitar y destruir la democracia. Porque realmente creo que eso es lo grave, ¿no? López Obrador en realidad no es un demócrata, López Obrador es un autoritario. Y lo que él quiere es consolidar otra vez un régimen de partido único y de decisiones únicas como el que tuvo México durante muchos años y que sí nos sumió en el atraso de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Probablemente cuando refundemos esta nueva república, no sé si será la quinta república o algo por el estilo, yo creo que en el marketing político ahí debe haber buenas ideas, ¿no? Habría que pensar en cómo marginamos menos gente del modelo de desarrollo. Digo, al final somos un país que tiene una Ciudad de México con un PIB per cápita más parecido al de España y tenemos un Oaxaca con un PIB per cápita más parecido al de los pobres de Centroamérica, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar ese esquema y repensar en leyes adecuadas para todos. Quizás también nos hace falta jugar jiu-jitsu con las cosas que nos dice este gobierno. A mí me corrieron de un coloquio muy elegante de empresarios, no me volvieron a invitar, iba yo cada mes y pues me dejaron de invitar porque un día pues tuvieron la idea de traer a Esteban Moctezuma y yo le pregunté al secretario de Educación en ese momento si no valdría la pena aprovechar pues esta animadversión del presidente por la corona española para alfabetizar gente de lengua indígena en inglés, ¿no?
¿no? No les ha servido de nada hablar con nosotros en español los últimos 500 años. Pues enseñémosles otro idioma, enseñémosles Java e inglés, ¿no? Y que se comuniquen con las computadoras y con la gente que trae dinero, ¿no? Pues no me volvieron a invitar, ¿no? Y yo creo que la bronca es esa, ¿no? Muchos empresarios grandes, cuando llegó López Obrador, me dijeron, es que tienes que meter al nuevo paradigma. Realmente este es un nuevo paradigma. Y sí es el nuevo paradigma de el refriteado del capitalismo de cuates y fíjate cómo aquí vamos a hacer unos national champions bien padres, mano, y nada más negocios para los que sean favorables al régimen. Yo creo que eso es muy delicado. Y creo que como comunidad de negocios sí tenemos que levantar la mano para que transitemos a otra cosa. O sea, ¿qué quieres? ¿Un país como el de Putin o un país como el de Biden? Yo creo que toda la vida un país como el de Biden, ¿no? Eso es a lo que tenemos que transitar. Y sí se puede hacer un país como el de Biden en México o en otro país en desarrollo, ¿no? Sí, yo de hecho creo que íbamos para allá con muchos defectos que, como decía hace rato Benito, se podían haber ido depurando en el tiempo, en vez de meterse a destruir las instituciones que tantísimo esfuerzo habían costado a nuestra generación. Esto digo, pues este retroceso además pues viene en un momento que posiblemente no podía ser peor, ¿no? Cuando está viviéndose en el mundo el nearshoring, ¿no? Que para México sería una gran oportunidad en que Estados Unidos y muchos productores en Estados Unidos están buscando traerse negocios de China a nuestro continente, que por el tratado que ya tenemos con Estados Unidos sería ideal ahorita para México estar cachando esos negocios y para continuar creciendo, y la única forma de repartir es crecer, no, ¿para qué pensamos en otra cosa? Entonces, se nos está yendo una gran oportunidad mientras nos ponemos a discutir cosas que, bueno, pues que deberíamos ya tener superadas, ¿no? Desde hace muchos años. En fin, pues, si quisieran hacer algún otro comentario, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, pues por parte de nosotros, lo que tenemos es un gran agradecimiento a ustedes. Y bueno, pues ojalá que haya oportunidad de tenerlos nuevamente con nosotros en el futuro próximo, ¿no? Aquí, normalmente hacemos un rito de despedida, que es, pues pedirle aquí a todos nuestros pues, colegas que por favor prendan sus micrófonos, que prendan sus cámaras, ¿no? Y les queremos dar un fuerte aplauso a ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Extraordinario, Panto, ¿eh? Pues muchas gracias a todos. Quisiera cerrar con una frase: no podemos perder la fe en México. Es nuestro país, mano. Tenemos que sacar adelante este país, ¿no? Otras generaciones hicieron lo que pudieron. Somos una generación que tiene herramientas como ninguna otra para sacar las cosas adelante. Hagámoslo, no perdamos la fe en México, a pesar de los políticos que nos toquen y a pesar de las complicaciones que nos tocó vivir. Con estos bueyes tenemos que ganar, dice mi primo. Exactamente. De acuerdo. Muchas gracias. Luego, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas Gracias noches. a todos. Muchas gracias. Espléndido panel. Gracias. Gracias a los cuatro. Gracias.